Activos externos, fondos de libre disponibilidad, pago de importaciones y límites a las facultades reglamentarias del Banco Central son los temas que vamos a tratar en este audio. Es de público conocimiento que en los últimos tiempos Banco Central ha emitido diversas comunicaciones que han afectado el acceso automático de los importadores al mercado de cambio. Esto ha dado lugar a diversas reuniones y varias de esas comunicaciones fueron teniendo modificaciones y flexibilizando un poco la situación. Una de las cuestiones que se presentó, que fue a partir de la comunicación 7030, fue la vinculada a impedir el acceso automático a los importadores en la medida que tuvieran activos externos en el exterior o tuvieran, ¿no es cierto?, también esos activos externos en el país y no los tuvieran depositados en entidades financieras. Si se contaba con tenencias de moneda extranjera en el país no depositadas en cuentas de entidades financieras o se poseían activos externos líquidos disponibles, se los debía utilizar porque de lo contrario esta circunstancia impedía presentar una declaración jurada que estableció Banco Central exigida para cerrar cambio automáticamente para pagar importaciones. En esos casos se estableció el Banco Central que se debía pedir una conformidad previa del Banco Central si, dándose estas circunstancias, se quería igualmente poder acceder al mercado de cambios. Es llamativa esta situación porque estas limitaciones están afectando de algún modo a la verdadera naturaleza jurídica de estos fondos, que son lo que se conoce como fondos de libre disponibilidad. Es decir, fueron definidos en su momento por Jorge Rodríguez, que fuera en la anterior etapa de regulación cambiaria el gerente de exterior y cambios del Banco Central, y son esos fondos que se han adquirido por cualquiera de los medios legales posibles admitidos. Y son de libre disponibilidad, de libre uso. Entonces, este tipo de normas que ha sacado Banco Central, que de algún modo fuerza a la utilización de estos fondos de libre disponibilidad para el pago de importaciones, realmente pareciera que va en contra del principio constitucional del derecho de propiedad del artículo 17. Es decir, por lo menos respecto de los fondos de libre disponibilidad que existían al momento de la emisión de la norma. Banco Central no prohibió el acceso al mercado de cambios, sino indicó que requería conformidad previa, pero tampoco señaló las pautas objetivas con que debía requerirse esta conformidad previa. No obstante que las normas que han delegado las facultades en el Banco Central establecían expresamente que el Banco Central debía formular pautas objetivas para todos aquellos casos en que se requiriera pedido de conformidad previa. Eso resultó de acuerdo al decreto 609 del 19, que es el que vuelve a instaurar un sistema de control cambiario en la República Argentina, que a su vez, cuando se dicta el decreto 91-19 de la nueva administración, impacta únicamente sobre el artículo primero de este decreto relativo hasta al plazo límite que se había establecido para la liquidación de divisas de exportaciones. Pero no impacta sobre el artículo 2. Y el artículo 2 de este decreto establece que el Banco
Central tiene que determinar para qué casos el acceso al mercado de cambio para compra de moneda extranjera y transferencias al exterior requerirán autorización previa. Pero añade este artículo 2 que esto debe ser con base en pautas objetivas. Y esto es lo que está faltando en estas nuevas comunicaciones del Banco Central, porque justamente ha omitido exteriorizar cuáles son esas pautas objetivas. Por una comunicación B ha establecido cuál es el procedimiento para pedir la conformidad, pero no ha establecido las pautas objetivas. Banco Central luego a esta traba le puso una flexibilización. Esta flexibilización está dada porque en este momento hasta el monto de $100.000 de estos activos externos, cuando están en el exterior, y siempre y cuando las tenencias en moneda extranjera en el país estén depositadas en entidades financieras, hasta ese importe no elimina la automaticidad para el ingreso al mercado de cambio por parte de los importadores. Por eso, por encima de ese importe, está obligado a realizar la petición de conformidad previa. Ese es un remedio parcial que estableció la Comunicación 7042, pero vuelvo a señalar que lamentablemente el pedido de conformidad previa no está reglado, es decir, no está reglado en cuanto a cuáles son las pautas objetivas que pueden permitir al importador solicitar esa conformidad previa. Pareciera de algún modo que no está arreglado porque daría la impresión que ese tipo de pedidos de conformidad previa no van a tener mucho éxito en el Banco Central. La realidad es que esto impacta directamente sobre los precios de los insumos cuando las importaciones refieren a insumos de toda una etapa productiva, incluso cuando esos insumos son para producir bienes que se exportan, porque obviamente en muchos casos la utilización por parte del importador para evitar el dispendio de tiempo y la posibilidad de que nunca le den la autorización a acceder al mercado, conlleva que utilice esos fondos de libre disponibilidad, y al utilizar esos fondos de libre disponibilidad, el costo de esos fondos de libre disponibilidad no es obviamente el del mercado oficial. Una de los principios básicos del mercado cambiario siempre ha sido que si hay obligación de ingreso y liquidación de divisas de exportaciones, al mismo tiempo el Estado provea y suministre las divisas para las importaciones. Este principio se está violando en este momento al establecer de esta manera indirecta la obligación de utilizar estos fondos de libre disponibilidad. O como han dicho algunos funcionarios, según los comentarios periodísticos, no se obliga al importador a liquidar en el mercado de cambio oficial esos fondos de libre disponibilidad, sino que se le dice, bueno, liquídelos como usted quiere, incluso por una operación inversa de contado con liquidación puede hacerlo. Pero en definitiva se le obliga a desarmar las posiciones. Y si un fondo es de libre disponibilidad, no se lo puede obligar sin afectar el derecho de propiedad. El otro elemento que torna inconstitucional las disposiciones del Banco Central a las que nos estamos refiriendo es justamente esta ausencia de pautas objetivas para saber cómo
se debe realizar la petición y con qué límites y alcances se encuentra el pedido de conformidad previa. Bueno, sería realmente conveniente que en el futuro Banco Central modificara este tipo de reglamentaciones para evitar la judicialización de estas situaciones y la creación de inseguridad jurídica en el mercado.